Hello, everyone. It's me, Mr. Meneses, and today we are going to learn about conditionals in English. All of the four conditionals: zero, first, second, and third. We will use sustainable actions vocabulary, like the one from the previous video, regarding sustainable development goals from the United Nations to talk about eliminating pests in a sustainable way in a farm, which is pretty much your project. So we're gonna get started right away. El día de hoy vamos a aprender acerca de los condicionales en inglés, los cuatro condicionales: cero, uno, 2 y 3. Utilizaremos el vocabulario de las acciones sostenibles, como aquel del video anterior en donde hablábamos de las metas de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Así que la idea es hablar del proyecto que ustedes van a presentar. Es básicamente hacer uso de este lenguaje que les voy a enseñar para que se puedan presentar apropiadamente ese día. Y en caso tal de que no recuerden cuál es el problema que tienen que resolver, es el de eliminar plagas de una manera sostenible en las fincas de las que ustedes nos van a hablar. Así que para empezar, primero vamos a echarle ojo a los objetivos de aprendizaje. Y el primer objetivo sería en este caso aprender sobre los condicionales uno, 2 y 3. El siguiente objetivo sería entender la diferencia entre todos los diferentes condicionales. Y en el caso del tercer objetivo estaremos hablando de practicar, de aplicar la gramática y el vocabulario vistos en contextos que sean significativos para todos ustedes. Así que vamos a aprender estos condicionales en el marco de la sostenibilidad ambiental. Entonces vamos a empezar primero con los condicionales. Conditionals, what are they? ¿Qué son? Conditionals are grammatical structures used to talk about either real or hypothetical situations, possible, improbable, or imaginary, and their consequences. And they are constructed with two parts: the condition, clause with if or similar, and the result, the consequence of that condition. Los condicionales son estructuras gramaticales que se utilizan para hablar de situaciones reales o hipotéticas. Dentro de las hipotéticas tenemos las posibles, las improbables y las imaginarias, y sus consecuencias. Adicionalmente a esto están siempre todas conformadas por dos partes, la primera siendo la condición, también llamada la oración con if, y el resultado que viene siendo la consecuencia de esa condición. ¿Listo? Vamos a hablar primero del conditional zero o del condicional cero, que se utiliza para expresar hechos generales o verdades universales. La estructura es if más una oración en presente simple más otra oración en presente simple. Ejemplos: if you recycle waste, you reduce pollution. Si ahorras, si reciclas, qué pena, si reciclas, reduces la contaminación. The next one: if you save energy, the atmosphere is clean. Si ahorras energía, la atmósfera está limpia. Si se dan cuenta, en estas dos oraciones estamos utilizando simple present. ¿Dónde está el simple present, profe? En el primer ejemplo, recycle es el verbo que me está marcando presente simple, y después de la coma, reduce me está marcando la oración de presente simple. En el segundo ejemplo no subrayé, pero serían los verbos save. En este caso, save sería el verbo de presente, y en la segunda parte de la oración, es decir, en la consecuencia, estaríamos hablando de is. Is sería el verbo de presente. Vamos ahora a pasar con la siguiente condicional, que es el first conditional o el condicional 1. Entonces, este se utiliza para hablar de situaciones reales y posibles en el futuro. La estructura va a ser if más una oración de presente simple, ponen una coma y luego una oración en futuro simple. ¿Cuáles son las del futuro simple? En caso tal de que no recuerden, hay un video que hice sobre futuro simple para séptimo grado, para que le echen ojo. Pero el futuro simple está conformado por will y un verbo en forma base. Ejemplos: if the farm installs solar panels, it will save energy. Si la finca instala paneles solares, ahorrará energía. Noten que installs es lo que me marca el presente simple. Will save, que sería ahorrará, sería en este caso lo que me marca el futuro simple. If the farm produces methane, it will generate energy. Si la finca produce metano, generará
energía. Si se dan cuenta aquí, en este caso, produces viene siendo el que me marca el presente simple y will generate sería el que me marca el futuro simple para este first condition. Vamos a pasar ahora con el second conditional o con el condicional número 2. Lo utilizamos para hablar de situaciones hipotéticas o poco probables. La estructura se asemeja a las anteriores, solo que aquí no vamos a emplear ya más simple present. Para el if clause o la oración de condición estamos haciendo uso de pasado simple. Y para la consecuencia, para el outcome, vamos a utilizar a would más el verbo de forma base. Ejemplos. If the farmers adopted organic pest control, they would protect biodiversity. La parte de simple past está marcada en la primera parte de la oración, en la if clause con el verbo adopted, y en la segunda, la consecuencia, que de nuevo es hipotética, es poco probable, utilizaríamos en este caso would protect. Segundo ejemplo, if people weren't picky with the looks of fruits and vegetables, food wouldn't be wasted. Si la gente no fuera tan quisquillosa con el aspecto de las frutas y los vegetales, no se desperdiciaría la comida. Noten que aquí el simple past en mi if clause está marcado por weren't. Si mi verbo también puede estar en la forma del negativo, sigue marcando el pasado simple en este caso. Y lo mismo ocurre con la consecuencia. No solamente estoy limitado a would, puedo utilizar también wouldn't. Food wouldn't be wasted. En este caso, wouldn't be es lo que me marca esa consecuencia, que sería poco probable. Vamos a hablar del último condicional, que sería el third conditional o el condicional 3. Lo vamos a utilizar para hablar de situaciones pasadas que no ocurrieron y sus consecuencias. Vamos a tener en la estructura a if más el pasado perfecto más would have más el verbo de participio pasado. Ejemplos. If the farm had used sustainable methods before, it would have eliminated pests without chemicals. Si la granja hubiera utilizado métodos sostenibles antes, habría eliminado las plagas sin químicos. Noten que aquí el past perfect lo estoy marcando con had used y la parte de la consecuencia está empleando would have eliminated, siendo eliminated el verbo de past participle. Veamos el siguiente ejemplo. If the farm hadn't collected water, the crops and animals would have perished. Si la finca no hubiera recogido agua, las plantas y animales hubieran muerto. Entonces, si se dan cuenta, en la parte de past perfect estamos utilizando a hadn't collected. Recuerden que podemos utilizar los verbos del negativo también para las condiciones y las consecuencias. Y aquí tendríamos en este caso a hadn't en hadn't collected. Y después de la coma viene la consecuencia. Y estamos utilizando would have más el verbo de past participle, que sería perished. Perished sería en este caso el verbo de past participle. ¿Listo? Habiendo explicado esto, vamos a pasar a la siguiente parte. Y de nuevo, esto es básicamente un recordatorio. Remember that in our English Day project, we are presenting solutions for eliminating pests from vegetation and fauna in a sustainable way. En nuestro proyecto, el que vamos a presentar para el English Day el 4 de agosto, se supone que debemos estar trabajando en la solución para eliminar plagas de los vegetales, de las frutas, de los árboles y de los animales de manera sostenible. Y quiero mostrarles con estos 4 ejemplos que ustedes perfectamente son capaces de hacerlo. Si yo quisiera expresar alguna idea con conditional 0, if the farm recycles organic waste, it reduces harmful emissions. Si la finca recicla desperdicios orgánicos, reduce las emisiones contaminantes. Si se dan cuenta, ahí tendríamos ese primer significado. Con el first conditional, if we use natural predators, the farm will control pests sustainably. Si utilizamos predadores naturales, la finca controlará las plagas de manera sostenible. Este es otro ejemplo. Con el second conditional,
If the farmers adopted innovative techniques, they would improve crop quality. Si los campesinos adoptaran técnicas innovadoras, ellos mejorarían la calidad de los productos. Fíjense en el third conditional. If the team had implemented renewable energy earlier, they would have minimized pesticide use. Si el equipo hubiera implementado energías renovables antes, ellos habrían minimizado el uso de pesticidas. Esos son solamente algunos ejemplos. Recuerden que ustedes tienen que desarrollar los suyos propios, teniendo en cuenta el proyecto que vayan a presentar, pero quería mostrarles que es muy posible utilizar este lenguaje que les acabo de enseñar para ese propósito. ¿Ok? Everybody, that's basically it for now. Eso es todo por ahora. Thanks for watching and see you some other time. Gracias por verme y nos estaremos viendo en otra ocasión. Bye for now.